Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav, betzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito es el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema las parábolas de Mashiach. Bien, antes de iniciar nuestro tema, veamos qué significan las siguientes palabras. Parábola: narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Prosopopeya: figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales, o en hacer hablar a personas muertas o ausentes. Bien, entonces, por favor, mis amados, subrayen y apunten bien estas dos definiciones para que de aquí partamos y podamos entender verdaderamente de lo que se trata esta enseñanza. Bien, entonces iniciaremos nuestro tema con una pregunta. ¿Qué son exactamente las parábolas? Las parábolas son relatos, historias escuetas, usualmente cautivantes, y su finalidad es transmitir una enseñanza usualmente acerca de algún aspecto del reino de Yahweh, y muy a menudo en varios niveles de profundidad y utilizando figuras del lenguaje comunes y corrientes. En otras palabras, el mundo de la parábola escritural abarca las áreas de la comparación, alegoría, ilustración, ejemplificación y prosopopeyas. En todas destaca la pequeñez de los comienzos y el crecimiento progresivo de este reino. Proveen fuerza regeneradora para los llamados por Yahweh a la salvación, que alcanzarán si corresponden a esa vocación. Bien, nuestro Mashiach Yeshua comienza a predicar detalles acerca de su reino utilizando frecuentes parábolas, es decir, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria, dándoles contenidos variados y amplios, y predicando el evangelio del reino y confirmando su doctrina con innumerables milagros. Muchos creen, otros no. A los que no han de creer, el significado más profundo que las parábolas pueden tener les permanece oculto. Y en las Escrituras encontramos un ejemplo de una de sus parábolas más cortas, que dice: el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas, y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Yeshua habla del futuro reino de Yahweh con tacto, y utiliza parábolas en las que revela algunas cosas a la vez que parcialmente oculta lo que está diciendo del público no llamado. Sus parábolas incitan a los oyentes a interesarse, y al terminar los relatos por costumbre les advierte: quienes tengan oídos para oír, que oiga. Entenderán los que tengan un corazón dispuesto a la conversión con Yahweh y al rechazo del pecado, incluso en sus formas más sutiles, y la aceptación de su Hijo Yeshua. Ahora, quiero que nos demos cuenta de un hecho muy importante que la mayoría nunca ha comprendido. ¿Supone usted, como casi todo el mundo, que Yeshua habló en parábolas para hacer sus explicaciones más sencillas y claras a manera de ilustración, para que la gente entendiera mejor lo que quería decir? Si usted piensa así, está equivocado. Por el contrario, aunque muchos no lo crean, Yeshua habló en parábolas para encubrir,
para ocultar el verdadero significado de sus profundas palabras a las multitudes que constantemente le seguían. El conocimiento de tal verdad pone en nuestras manos la clave que da acceso a la comprensión de los símbolos de Apocalipsis. Algunos de sus oyentes más allegados, sus talmidim, le preguntaron a Yeshua el motivo por el que a veces hablaba en parábolas. Veamos el contexto completo, incluyendo la respuesta dada por Yeshua, y vamos al libro de Matilla, capítulo 13, versos del 10 al 17, y dice: Después los talmidim se acercaron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió: a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado, porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, para que ellos miran y no vean, oyen y no escuchan, ni entienden. Esto es, en ellos se cumple la profecía de Yesaya que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, por más que permanezcan mirando, nunca percibirán, porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos, como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos, porque ellos ven, y sus oídos, porque ellos oyen. Sí, en verdad, les aseguro que muchos profetas y muchos tzadikim quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Bien, Lucas y Marcos presentan parte de la respuesta de Yeshua de forma un poco diferente. Pues la mente de este pueblo está embotada. Son duros de oído y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí y que yo los sane. Esto está en Lucas. Bien, observemos cuidadosamente lo que paralelamente afirma Yeshua en la escritura de Kadosh de Yahweh acerca de la parábola del sembrador. Y confirmemos lo que acabamos de leer en Mateo y en Lucas. Bien, vamos al libro de Marcos capítulo 4, versos del 10 al 12, y dice: Cuando Yeshua estaba solo, la gente a su alrededor junto con los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Él les respondió: a ustedes ha sido dado el secreto del reino de Yahweh, mas para los de afuera todo es en parábolas, para que puedan estar siempre mirando pero nunca percibiendo, siempre oyendo pero nunca entendiendo. De otra forma pueden volverse y ser perdonados. Yeshua HaMashiach entonces les habla en parábolas para que no entiendan. Los que de todas formas no iban a entender, Yeshua sigue el precepto mencionado por Isaías cuando enseña: solo los entendidos entenderán. La parábola pertenece al mundo de la sabiduría de lo alto, sabiduría hecha en palabra y modelo para nosotros en la tierra. También es una verdad que hay que aprender a calibrar y comprobar. Por ello, la parábola, para quien no la entienda, no es una norma, sino una costumbre, historia o reporte por su valor reducido de comprensión. Debido a esto, puede tener varias moralejas que podrían ir desde lo más elemental hasta más complejas. Bien, el cristianismo cree que la parábola de Mateo 13, versos del 10 al 17 que leímos anteriormente, la relaciona con cosas materiales y no es así. Esa parábola habla perfectamente de la sabiduría. Quien busca sabiduría se le dará más, y el que tiene poca sabiduría y no busca más, esa poca que tiene le será quitada. El cristianismo oye pero no entiende. Pero para el entendido, la parábola es un importante consejo o advertencia de tomar muy en cuenta. Medita en ella
y es una invitación y provocación para buscar respuestas en la Escritura, y es un constante símbolo para descubrir hasta que le sea revelado, y con el cual sintonizar su relación con Abba Yahweh en la Tefilá. Bien, las parábolas de Yahshua proponen cambios de conducta en forma sutil, sin imposiciones ni la preocupación de gustar o no, o de ser aceptadas o rechazadas, de motivar o alejar, de comprometer o de volver cínico a quien las escuche, lea o conozca. Más allá de ser temas que dan información para nuestra formación, las parábolas son herramientas útiles para el estudio individual o grupal, que lleven a la revelación y transformación del estudiante. Por ello, cada parábola puede trabajarse en forma de estudio personal o como sesión colectiva de estudio, para siempre ir orientada al compromiso con la verdad que le sea revelada. Bien, Yahshua mismo es un tipo de gran parábola de Yahweh, por muchos no comprendida, pero que nos ha sido dada a algunos llamados no sólo para saber más de Abba Yahweh, sino para llegar a él, y a la totalidad de la Escritura, un lenguaje parabólico que nos permite recibir los misterios del Creador, del hombre y de las relaciones entre ambos. De todo lo que dice la Escritura sobre el estado de los muertos, quizá nada más es citado que la parábola sobre Lázaro y el hombre rico en Lucas 16. Este relato se utiliza para apoyar la creencia de que los muertos van inmediatamente al cielo o al siempre ardiente fuego del infierno. Muchos creen que esta parábola debe de ser tomada literalmente en todo sentido porque se utiliza el nombre de una persona de las Escrituras, Abraham. De cualquier modo, frecuentemente las enseñanzas de Mashiach eran expresadas en alegorías y usualmente contenían una verdad espiritual más profunda. En realidad, la técnica elegida por nuestro Salvador cuando enseñaba era a través de analogías, parábolas y prosopopeyas. Tal es el caso aquí. Siendo que Yahshua empleó una prosopopeya en Lucas 16, nosotros debemos tener cuidado de no tomar un enfoque literal para no perder la intención original. Dese cuenta de que esto es una prosopopeya. ¿Y qué es una prosopopeya? Una prosopopeya es hacer que cosas, objetos o seres inanimados hablen en ese relato. En Lucas 16, el rico y Lázaro hablan, pero veamos otro ejemplo de otra prosopopeya expuesta por el profeta Yesaya, y vamos al libro de Isaías capítulo 14 verso 8 y dice: los cipreses también en el Lebanón se regocijan contra ti, y los cedros del Lebanón diciendo: ahora que ha sido echado a tierra, nadie viene a destruirnos. Lo que acabamos de leer es otra prosopopeya contada por Yesaya, ya que como todos sabemos, los árboles de cedro no hablan. Esta prosopopeya usada por Yesaya es para impartir verdades más profundas, como lo hacen todas las demás parábolas. La verdad de lo que dijo nuestro Mashiach en todas sus parábolas es pasada por alto por muchos, y la intención entera de su enseñanza en esta parábola de Lucas 16 ha sido mal entendida a través de los siglos. El pensar que Yahshua estaba apoyando la noción de ir al infierno al morir equivale a contradecir una multitud de otras escrituras. Ninguna interpretación es exacta si contradice otros pasajes. Vamos a ver el siguiente verso que está en el Tehilim o Salmo número 78 versos 1 y 2 y dice: escucha mi pueblo a mi Torá, vuelve tus oídos a las parábolas de mi boca, te hablaré en parábolas y misterios ocultos desde la antigüedad. Bien, entonces, ¿quién es su pueblo? Pues todo aquel que escucha su Torá y hace lo que está escrito en ella. Otra de las parábolas de Yahshua es sobre el mayordomo injusto, la cual comienza en Lucas 16 y concluye en el verso 13. Con esto, ningún siervo puede servir a dos amos,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a Mamón, al dinero. Esto está en Lucas 16:13. Bien, cuando ellos escucharon esto, una clase élite de judíos, conocidos como los fariseos, quienes amaban especialmente el dinero, se burlaban de él, en el verso 14. Entonces nuestro Salvador dirigió su vista directamente a los fariseos. Los comentarios de Mashiach eran un insulto para estos hombres que encontraron sus enseñanzas despreciables. La mejor manera de entender la parábola es analizarla verso por verso. Bien, vamos a leer, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí encontramos a un hombre que está acostumbrado a lo mejor en la vida. Su ropa revela que él es cualquier cosa menos pobre. Su púrpura y lino fino significa que él es de la clase real, gobernante. Él consume la mejor comida y disfruta lo mejor de todo. Usando al hombre rico como una metáfora, Yahshua está hablando de la nación de Israel en sus días gloriosos. Esto es evidente por lo que parece ser una inapropiada referencia al adulterio en el verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Esto está en Lucas 16:18. La razón para esta referencia era que los judíos debían de haber reconocido que él era el Mashiach. Ellos y el resto de Israel se casaron con él en el antiguo pacto, y junto con otros serían la esposa en el reino venidero. Pero estos judíos y sus antepasados no le fueron fieles a Yahweh y a su adoración. Ellos habían rechazado a Mashiach y a través de sus propias tradiciones y costumbres cometieron adulterio espiritual. Para el tiempo de Yahshua, las 10 tribus que habían sido llevadas cautivas estaban dispersas sobre la tierra. La tribu de Yehudá era favorecida y era de la casa de Yehudá y su linaje real, en la cual habrían de venir reyes, incluyendo a Yahshua, el verdadero rey. Y esto lo podemos ver en Bereshit o Génesis, capítulo 49, versos del 8 al 12. El Sheliach Shaul nos dice que Yahweh le dio favor especial a la casa de Yehudá. Veamos, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 1 y 2, y dice: entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Mucho, en todas las maneras. En primer lugar, a los judíos les fue confiado los oráculos de Yahweh. A los judíos se les confió preservar el antiguo pacto. Entre los judíos, los fariseos tenían la ventaja, siendo de las clases media y alta. Ellos vivían cómodamente, su comida era amplia y la mejor. Ahora, en el verso 20 de Lucas 16, Yahshua va al corazón de la alegoría. Dice así: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto está en Lucas 16, 20 y 21. La diferencia entre los dos hombres es notable. Uno vive suntuosamente y disfruta de todas las comodidades humanas, como también de prestigio. El otro está en vil pobreza, está enfermo y está ansioso por participar en el más mínimo residuo de sustento de la mesa del hombre rico. Verdaderamente ellos están en extremos opuestos del espectro social. Las migajas pueden referirse a la verdad espiritual. Este pobre humilde nunca es invitado al banquete. En Romanos 11, versos 9 y 10, Shaul usó el símbolo de la mesa para demostrar que los fariseos creían que su prosperidad era una señal de las bendiciones de Yahweh, lo que también cree el cristianismo actual. Pero por su actitud, su prosperidad llegó a ser una maldición. Bien, ahora veamos Lázaro, el siervo adoptado. El nombre Lázaro es una forma talmúdica helenizada de El Yeser, que significa él ha ayudado.
Para una indicación de quién puede ser o representar este pobre Lázaro, podemos ir a Bereshit o Génesis capítulo 15 versos 2 y 3, y dice: a Abraham respondió Yahweh Elohim: ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? Pero el hijo de Maser, la esclava nacida en mi casa, el Yeser de Damesec, ¿heredará mis posesiones? Tú no me has dado Sera. Abraham continuó: así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Bien, aunque no de la progenie de Abraham, el Yeser o Lázaro, todavía es un siervo de la confianza de la casa de Abraham. En realidad, Abraham dice que su herencia irá a el Yeser, pero en el capítulo 17, Yahweh promete darle a Abraham y a Sara un hijo que recibiría la herencia. De nuevo encontramos a Eliezer en el capítulo 24, donde Abraham está dándole instrucciones a su fiel siervo sobre cómo él podría encontrar una presunta esposa para Isaac. Él le dice a Eliezer que no vaya a los cananeos, sino que vuelva a la tierra de Abraham para buscar una mujer. Eliezer obedientemente hace eso. Finalmente, Isaac recibe la herencia en Génesis 25:5. En Lucas 16:21 aprendemos que los perros lamían las llagas de Lázaro. Para algunos judíos, los perros significaban gentiles, y esto está en Mateo 15:22-26. Así que aprendemos que Lázaro no está en mejores condiciones que otros gentiles. Bien, el seno de Abraham no es el cielo. Continuemos el relato. Bien, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Verso 22. Muchos predicadores cristianos dicen que esto significa que el mendigo fue llevado al cielo. Hablando de la muerte, de cualquier modo, los fariseos en su idioma común solían decir que uno se sienta en una posición favorable conocida como el seno de Abraham. Si Abraham está en el cielo, esto debería ser fácil de demostrar. Su obituario está en Génesis 25 versos del 7 al 9 y dice así: y estos fueron los días que vivió a Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió a Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Abraham fue sepultado y unido a su pueblo. Esto es lo que dicen los versos. Si Lázaro está en el seno de Abraham, entonces él también está sepultado en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón. Él no está ahora arriba en el cielo. El obituario de Abraham coincide con la profecía de la muerte de Abraham en Génesis 15:15. Y dice: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En su muerte, Abraham se reunió con sus antepasados, quienes lo presidieron en su propio fallecimiento. Y todos están en la tumba esperando la resurrección. Esto ya lo vimos en otros estudios. Muchos asumen que Abraham está en el cielo con sus antepasados, pero el libro de Josué nos dice que los antepasados de Abraham eran adoradores de ídolos. ¿Serían ellos recompensados en el cielo? No, de acuerdo a Efesios 5:5, que dice que ningún idólatra tiene herencia en el reino. Bien, notemos bien lo siguiente. Vamos a leer el libro de Josué 24:2 y dice: ya Josué dijo a los hijos de Israel: esto es lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: en la antigüedad sus padres vivían en el otro lado del río Éufrates, Teraj, el padre de Abraham y Nahor, y ellos servían a otros dioses. Bien, ambos simplemente murieron. Si los padres de Abraham estaban en el ardiente infierno por idólatras, al cual muchos creen que van los malvados, entonces Abraham está con ellos, como también Lázaro. ¿Cómo entonces nosotros explicamos esta parábola? Es muy simple. El verdadero significado hebreo de ser
unido a su pueblo o unido a sus padres, simplemente muestra que él se unió al rango de los muertos. Abraham, como también Lázaro, está muerto y sepultado, como lo estaban los padres de Abraham. Él no está en el cielo o sufriendo en interminable agonía en el fuego del infierno. Él está sepultado en la tierra esperando la resurrección de la sepultura tal y como dicen los siguientes versos. Vamos a 1 de Corintios 15:52 y a Apocalipsis 20:6 y dice: solo tomará un momento en un abrir y cerrar de los ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim de Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Yahshua claramente dijo que ningún hombre ha subido al cielo en Juan 3:13. Ni siquiera el rey David. En Hechos 2:34, todos los muertos del presente y del pasado están esperando la resurrección al regreso de Yahshua, como leímos anteriormente. Ahora leamos 1 de Tesalonicenses 4:16 y dice: porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el malach principal Gabriel y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Bien, continuamos en Lucas 16:22 y dice así: y murió también el rico y fue sepultado. El mendigo y el hombre rico murieron ambos y fueron puestos en el sepulcro para esperar la resurrección. La muerte viene tanto para ricos como para pobres, como también para los animales. Otra escritura pone en claro que Abraham murió. Vamos al verso de Yahanano Juan, capítulo 8, verso 52, y dice: los Yahudim le dijeron: ahora sí sabemos sin lugar a dudas que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y aún tú dices: el que obedezca mis enseñanzas nunca verá la muerte. Si en realidad Abraham hubiese estado en el cielo, esta era la perfecta oportunidad para aclarar el asunto explicado de que su alma estaba viva y viviendo eternamente. Pero el silencio de Yahshua era testimonio de la verdad de que Abraham todavía estaba muerto en el sepulcro. En Lucas 16:23 está la resurrección del hombre rico, y esto será en la segunda venida de Yahshua, y está en 1 de Tesalonicenses 4 versos 15 y 17 que leímos. En Lucas 16:23 está la resurrección del hombre rico. Bien, dice: y en el sepulcro alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. En este pasaje, sepulcro es significado de la palabra griega Hades, comúnmente traducido infierno en el Nuevo Pacto. Nuestro Mashiach dijo en el verso 22 que Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Esta es la misma expresión que Yahshua usó en Mateo 24:31, cuando él dijo que enviará a sus ángeles a reunir a los elegidos en la primera resurrección, poco antes de que el reino de Yahweh sea establecido en la tierra. Lázaro había sido contado digno de esa primera resurrección mencionada en Apocalipsis 26, como leímos anteriormente, y de acuerdo a la profecía de Yahshua en Lucas 13:28, muchos van a sufrir cuando ellos sean excluidos del paraíso. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim y ustedes estén excluidos. Obviamente, el hombre rico no fue estimado digno de levantarse en la primera resurrección y ser un heredero del reino de Yahweh. Estar en el seno de Abraham tiene el sentido de estar en una relación cercana con alguien en una posición preferible. En Gálatas 3, versos del 7 al 9, Shaul nos dice lo siguiente:
Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiadamente con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj, anticipando que Yahweh considera a los gentiles justificados, con ellos viven confiando con llenura de fe. Dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los goim serán benditos. Bien, Pablo entonces aclara el significado de la promesa dada a Abraham y a aquellos que viven por la misma fe que mostró Abraham. El mendigo era uno de los fieles que está en la primera resurrección. 1000 años después, cuando el hombre rico se ha traído de nuevo a la vida en la segunda resurrección, él ahora ve a Lázaro en una posición favorable en el reino con Abraham. El verso 23 dice que el hombre rico estaba en tormento. La palabra es del griego basanos. Esta tiene el significado de prueba, inquisición y juicio. Figurativamente, ella significa tormento mental. Esto Pablo lo explica en 1 de Corintios capítulo 3 versos 12 al 15, donde el juicio es comparado al fuego en el cual las obras son puestas a prueba para ver si sobreviven el juicio. Dándose cuenta de que él no ha alcanzado la primera resurrección con las promesas dadas a los fieles, el hombre rico está ansioso y tenso. Él está acostado humildemente en el fondo de la tumba. El paladar de su boca y lengua se seca. En verso 24, él pide que Lázaro sea enviado a mojar la punta de su dedo en agua para que refresque su lengua. Si esto hubiera sido la llama destructora del fuego del Jena, el hombre rico habría pedido un océano de agua, pero él solo busca remediar la ansiedad de su seca boca, resultado de la percatación de que había sido excluido de la primera resurrección de los Kadoshim. Entonces, en el verso 25, a Abraham le recuerda al hombre rico, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado, probado, afligido. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí allá no puedan, ni de allá pasar acá. La gran sima es un tipo del valle del río Jordán. Aquellos israelitas que lo cruzaron estaban en la tierra prometida. A Abraham y los Kadoshim resucitados son representantes en una posición favorecida, habiendo heredado el reino, careciendo del vestido de boda de Mateo 22. El hombre rico es excluido. Yahshua ordena que sea atado de pies y manos y echado en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La clase de riqueza que Yahshua busca es oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y esto lo vemos en Apocalipsis 3, verso 18. En los versos 27 y 28 de la parábola del rico y Lázaro, el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre para que le testifique a sus 5 hermanos, para que no terminen como él. Este es un fuerte caso para mostrar que el hombre rico representa a Yahudá y está en Bereshit o Génesis 29, donde leemos sobre las 12 tribus de Israel. Génesis 35:23 enlista a los 5 hermanos de Yahudá nacidos de su madre Lea. Todos ellos representan gente que tienen verdades escriturales. La parábola de Lázaro y el hombre rico es en realidad sobre la casa de Yahudá y sus 5 hermanos, quienes han descuidado también la apropiada adoración de Yahweh y quienes caen en la misma condena. Nótese la respuesta de Abraham. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Abraham efectivamente le dice al hombre rico que hoy nosotros tenemos la escritura, la Torá, dada en el antiguo pacto, y podemos arrepentirnos. El hombre rico objeta: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Yahudá está seguro de que sus hermanos escucharán solo si uno se levanta de entre los muertos y fuera a ellos con el mensaje de salvación. Note la respuesta de Abraham en el verso 31 y dice así: si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. En esta parábola vemos que aunque Yahshua se levantara de entre los muertos como una prueba y un testimonio, aquellos que tienen la Escritura no llegarán al conocimiento de la salvación del Mashiach porque están muy empecinados y ciegos por sus propias tradiciones. Ellos están muy absortos en su púrpura y lino fino artificial. Esto es el cristianismo ciego. Esto es una condena de aquellos que tienen todas las ventajas de hoy. La mayoría de aquellos que tienen traducciones de la Biblia, diccionarios, léxicos, concordancias y comentarios, todas las ayudas de estudios, pero han descuidado el llegar a un entendimiento de la rectitud de Abba Yahweh. Esto es una cosa de siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 7. El hombre rico se da cuenta de que él no había hecho lo que sabía que era lo correcto hacer. Él disfrutó de la buena vida y sinceramente no buscó el sendero angosto de Yahweh. Se fue por el camino ancho, como todo el cristianismo de hoy, de comer en la palabra sin aplicarse nada de lo que dice, ni proclamar la palabra a otros quienes podían beneficiarse del conocimiento y el entendimiento del reino venidero. Y para muestra, veamos algunos títulos que le ponen a sus llamadas conferencias dominicales. Títulos como Aprende a conocer a los diferentes demonios, Cristo en medio de nuestro desaliento, Espíritu de enojo y celos, Demonios en los últimos tiempos, Maldiciones físicas y mentales, 5 verdades del futuro, Trump y las señales de los últimos tiempos. Bien, estos son solo algunos ejemplos de lo que se enseña en el cristianismo en lugar de enseñar el verdadero reino de Abba Yahweh. Por otra parte, Lázaro representa a los gentiles, las 10 tribus, que regresan y arrebatan cada migaja de verdad y viven para ella. Lázaro y el hombre rico es una condena de nuestra opulencia y nuestra desgana de seguir la verdad de las Escrituras como debiéramos. Generalmente, las naciones civilizadas en el hemisferio norte y en Europa tienen todas las ventajas de las verdades de Yahweh, pero nosotros ignoramos las lecciones y en su lugar escogemos satisfacer deseos carnales. Cometemos adulterio espiritual asociándonos con el mundo. Las 10 tribus norteñas de Israel han sido llevadas cautivas, pero Yahudá, junto con parte de la tribu de Benjamín y los sacerdotes de Leví, fueron dejadas en Jerusalén. Fue a Yahudá a quien le fue dado el cetro y quedó en herencia del reino, de acuerdo a las promesas de Abba Yahweh. Eran pues los judíos quienes tenían las escrituras del antiguo pacto y tenían las promesas dadas a ellas. Era su deber compartir estas con otros y no quedarse con todas las bendiciones para ellos mismos. De esta manera, ellos son descritos como vestidos en ropa regia y cenando suntuosamente cada día. Lo que la parábola nos dice a nosotros los creyentes en la Torah y en el Mashiach Yahshua es lo siguiente: ¿Abraham está en el cielo? ¿Es esta parábola otra manera de decirnos que después de todo Lázaro sí fue al cielo? Yahshua dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, en Juan 3:13. Yahshua es llamado el primogénito de los muertos en Apocalipsis 1:5. Si él es el primero en ser levantado de entre los muertos, ninguna de las personas del antiguo pacto podían haber sido levantadas antes que él, ¿verdad? Pero a ellos les fue prometida vida eterna. 2 veces en el quién es quién de los justos patriarcas y profetas de Hebreos 11, leemos que ellos murieron sin haber recibido la promesa.
en los versos 13 y 39. A Abraham y a los otros se les ha asegurado un lugar en el reino, aunque será cuando los muertos sean levantados en la segunda venida de Mashiach, como dice en 1 de Corintios 15:52 y en Yahanan o Juan 13, versos 28 y 29. Cuando nosotros morimos, nuestro pensar y nuestra conciencia de todo cesa, y esto está en el Salmo o en el Tehilim 5:5, dice: pero los muertos nada saben. Encontramos en Eclesiastés 9:5, porque el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bien, la parábola de Lázaro y el hombre rico muestra que nosotros debemos de ser un viviente ejemplo de la palabra de Yahweh, alcanzando a otras para compartir la gloriosa buena nueva del reino venidero y la parte que el hombre puede tener en él. Este cuento puede ser mejor llamado la parábola de los 6 hermanos, siendo 6 el número del hombre con su punto de vista carnal. La lección es: miremos más allá de esta vida, miremos hacia Yahshua HaMashiach, persigamos metas espirituales que traen vida eterna. Mas si quieren entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto está en Mateo 19:17. Bien, entonces, entendiendo las parábolas de Yahshua, esto es edificando sobre la roca. En aquel tiempo decía Yahshua a sus talmidim: no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Adón, Adón, y no hacéis lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, lo voy a mostrar a quien es semejante. Es semejante a un hombre al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amados hermanos, en esta parábola, que siempre me enseña nuevas cosas, aprendo que debemos siempre edificar nuestra emuná en la roca de salvación que es Yahshua, Baruch Hashem, porque frente a él nada ni nadie puede arremeter y salir victorioso. También aprendo que si edificamos nuestra emuná en personas, religiones o cualquier otra cosa, estaremos edificando sobre arena, y cualquier circunstancia que arremeta contra ella, nuestra emuná será destruida. Bien, ya entramos entonces al resumen. Punto número 1. Yahshua HaMashiach nos enseña que la misericordia de Yahweh es más fuerte que la dureza del pecado. A Yahshua no le importa dejar 99 ovejas por una que se le escapó del redil. A Yahshua no le importa esperar toda una vida por el hijo que se le ha ido de su casa. A Yahweh no le importa llenar de besos y celebrar con fiesta grande al que parecía muerto por el pecado y regresó arrepentido. Nuestro Abacadosh Yahweh es un eloje de tremenda misericordia, pero depende de nosotros el hacerle caso o no. ¿Podríamos ser entonces tan obstinados en cerrar las puertas a nuestro Abba Yahweh que no se cansa de buscar a su oveja perdida? Punto número 2. La parábola del rico y el Eliezer o Lázaro nos enseña perfectamente que el cristianismo está como el rico, celebrando sus propias fiestas, derrochando y gastando su vida en conferencias dominicales en las cuales no reciben el verdadero alimento. Creen que comen lo mejor, pero solo reciben las algarrobas. Ellos creen disfrutar de todo, pero están muy lejos de la verdad. En ellos se cumple lo dicho por el profeta Yesaya cuando dijo: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Punto número 3. Nosotros, los creyentes en la Torah y en nuestro Mashiach Yeshua, somos como el pobre de Eliezer o Lázaro. Somos pobres, pero bien alimentados en la palabra de Abba Yahweh, y suplicamos a él tal y como nos enseñó Moshe a suplicar como un pobre delante de Abba Yahweh, y esto lo vimos en el estudio de la Tefilá. Sigamos suplicando como pobres, mis amados, porque llegaremos a ser ricos, y seremos ricos porque estaremos en la primera resurrección y estaremos con Abraham Avinu disfrutando del reino de Abba Yahweh. Punto número 4. Cuando nuestro Mashiach contó esta parábola, él aún estaba vivo. Por lo tanto, ni Abraham ni Lázaro pudieron haber subido al cielo antes que Mashiach, porque si no esto estuviera desmintiendo lo que dice el verso de Yahanán 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido del cielo. Punto número 5. Lo que utilizó nuestro Mashiach en la parábola de el rico y Lázaro fue una prosopopeya, y ya vimos el significado de prosopopeya en un principio. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos viendo la enseñanza titulada Ba Midbar. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.